Para mí es un enorme honor estar en estas horas cruciales para mi país, también lo es para España, dirigiéndome aquí y reafirmando nuestra absoluta obsesión por construir sociedades libres, sociedades justas, con paz y prosperidad, y además nuestra determinación a dedicar cada instante de nuestra vida hasta hacerlo realidad. Y no crean que este acto de presentarnos aquí en FAES es un acto libre de consecuencias. Déjenme decirles que a raíz de mi visita, la anterior oportunidad del año pasado, a las 2 semanas en la Asamblea Nacional se aprobó este acuerdo en desagravio a la patria bolivariana ante las agresiones de que ha sido objeto la institucionalidad democrática venezolana, considerando que el día 2 de julio la diputada María Corina Machado tuvo una intervención como ponente del Foro Campus FAES 2012 en Madrid, durante la cual denigró a las instituciones democráticas venezolanas, incluida la Asamblea Nacional, descalificándolas y señalándolas abiertamente como incompetentes para el cumplimiento de las funciones que les son inherentes por mandato constitucional. Yo les advierto que vayan preparando el siguiente acuerdo porque procedo a hacer lo mismo. El punto aquí esencial que yo quisiera dirigirme a ustedes hoy es, primero, a considerar el alcance del avance totalitario del régimen venezolano el día de hoy. En segundo lugar, las amenazas que este régimen representa no solamente para la democracia en Venezuela, para la democracia en América Latina, para la estabilidad de la región y para el resto de Iberoamérica, diría Iberoamérica y el mundo, y cuál ha sido la posición de los demócratas del mundo. Y en tercer lugar, yo quiero resaltar la lucha admirable que nuestras generaciones hemos llevado adelante en estos 15 años y que nos hacen ser absolutamente optimistas sobre una transición hacia la democracia mucho antes de lo que quizás el mundo espera. Empezando con el primer punto, yo quiero ser clara y tajante. En Venezuela no hay democracia. Y creo que hay que tener muchísimo cuidado con los términos que tiendan a ser eufemismos. Democracia iliberal, democracias posmodernas. En Venezuela no hay democracia, pero peor aún, estamos pasando ya un límite del autoritarismo al precipicio del totalitarismo. Aquí quiero dedicarme unos minutos a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque en Venezuela ha tenido lugar un proceso progresivo de toma de control del poder por un régimen que yo quiero llamar neodictadura. Álvaro hizo algunas consideraciones al respecto. Trata de mantener una fachada democrática para esconder un régimen profundamente controlador y que quiere una sociedad sometida. Lo que Julio recién transmitió no es producto de malas o inefectivas políticas, no fue porque le salió mal. La intención es tener una sociedad sometida y por eso hay que aniquilarla. Todos los espacios donde hay capacidad de independencia y de autonomía. Este proceso, además, ha tenido, en mi opinión, 3 dimensiones. La primera es cómo van controlando todos los poderes públicos a partir de la llegada al poder por la vía electoral. Y es entonces cómo se controla no solamente, y sobre eso yo hablé extensamente el año pasado, el sistema de administración de justicia, la Asamblea Nacional, el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral y hasta las Fuerzas Armadas. En el momento actual, simplemente voy a darle algunos ejemplos de lo que hemos vivido. De cara a los procesos electorales del 7 de octubre y el 14 de abril, imagínense lo que es un ministro de la Defensa que diga públicamente que las Fuerzas Armadas no reconocerán otro presidente que no sea Hugo Chávez. O que de cara a las elecciones del 14 de abril haya dicho que las Fuerzas Armadas están claras que hay que darle un golpe en la madre a los fascistas. Pero si vamos a lo que ha sido la actitud del sistema o la hegemonía de medios públicos, vemos cómo se fue creando un sistema en el cual es el aparato del Estado contra el ciudadano. Simplemente en lo que fue la publicidad y la propaganda, las 50-1 en medios del Estado. Agreguémosle a esto lo que ha sido sin lugar a duda la actitud del Consejo Nacional Electoral, todos la conocemos. Esta mañana estuve a punto de comentarle a
a Joanny una expresión de Fidel Castro que dijo en Margarita hace unos años: las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguras que las van a ganar. Y en Venezuela pensaron que eso podía ocurrir el 14 de abril. Y para eso se utilizó el Consejo Nacional Electoral. Descubiertos como fueron, después ese mismo Consejo Nacional Electoral se negó a realizar la auditoría integral que se había comprometido incluso con los presidentes de UNASUR, porque ahí estaba la verdad. Y en cuanto al Tribunal Supremo de Justicia, déjenme decirles que ahí tenemos 2 impugnaciones introducidas con relación a las elecciones del 14 de abril y hemos recusado a los magistrados. Una de ellas, presidenta de la Sala Electoral, por haber sido empleada de Nicolás Maduro en la Cancillería. Y otro de ellos por tener además una vinculación familiar con uno de los ministros del gobierno. Fueron desechadas estas solicitudes de recusación con el argumento de que en efecto habían sido militantes de un partido, del partido de gobierno, pero habían renunciado antes de ingresar al tribunal. Démonos cuenta del grado de control descarado, es una bofetada a la autonomía y a la institucionalidad. Ahora bien, esta primera dimensión del control de los poderes públicos es solo una de esas plataformas de avance. La otra es el control de todos los sectores de la sociedad que representan una fuerza o una autonomía de contrapeso a ese Estado que avanza y a la sumisión. Los medios de comunicación, los sindicatos, todo lo que es el sector privado de la economía, las universidades, las iglesias. Es realmente conmovedor ver cómo ha habido un ataque sistemático hacia todos aquellos sectores que puedan, de manera agregada, luchar para reivindicar las libertades y los derechos humanos en general. Sin embargo, yo quisiera concentrarme en lo que creo que es la más preocupante y grave y quizás la menos evidente de las intenciones o de los procesos de controles que están teniendo lugar hoy en Venezuela, y es el control ya de la intimidad, de la conciencia del ser humano. Y allí es donde está el límite entre el autoritarismo y el totalitarismo. El autoritarismo se contenta en controlar los espacios públicos, pero el totalitarismo va más allá, quiere controlar nuestros sentimientos. De hecho, hay manifestaciones dramáticas en estos días, desde lo que ha ocurrido con el ataque y el ensañamiento hacia ciertos presos políticos. Franklin Brito, que lo dejaron morir de hambre, una huelga de hambre simplemente reclamando su propiedad. María Lourdes Afiuni, acusada por televisión por Hugo Chávez y violada en la cárcel. Iván Simonovi, que tiene 2 años sin ver el sol en Venezuela y ya está sufriendo de osteoporosis. Pero más allá, meterse en los centros de enseñanza, nuestras escuelas, nuestras universidades, para romper esa relación que hay del niño con su familia, ir creando una lealtad hacia un proyecto ideológico. Entrar en nuestros sitios de trabajo, y les doy un ejemplo. Después del 14 de abril el gobierno comenzó lo que llaman la operación limpieza. Eso fue un proceso de inspección y espionaje a los empleados públicos para detectar quienes habían traicionado a la revolución y habían votado a favor de Enrique Capriles. Cuentas de correo, redes sociales, teléfonos que le arrebataron a empleados públicos venezolanos, a ver si había una foto de ellos o de un familiar en un evento en apoyo a Enrique Capriles. Por supuesto, el ingreso a tu hogar, a tu casa. No solamente la intimidad, como tú mencionabas, Álvaro, de lo que es grabarte a ti en tu hogar, en una casa de familia y divulgarlo editado públicamente. Pero es que el gobierno ha llegado a un nivel ya, de verdad, increíble de promover o de pretender promover una reforma a la ley de lactancia materna. ¿Saben para qué? Para prohibir y castigar a quienes osen darle a un niño, un bebé recién nacido, fórmulas lácteas y no leche materna. Es decir, un Estado que es capaz de meterse entre el pecho de la mamá y la boca del bebé, obligar y castigar
por la forma como tú decides alimentar a tu hijo. Por eso que esto me llevó a releer, y quiero leerles un extracto del prólogo, gran prólogo de Revel al libro de Maurice Joly, Diálogos en el infierno de Montesquieu y Maquiavelo, porque creo que esto es muy revelador. El totalitarismo exige mucho más del ciudadano que a su modo la dictadura, la democracia. Estas últimas no se interesan más que por el poder político y el económico. Si el ciudadano no molesta y no dice nada, no tendrá problemas. Basta con su pasividad. El totalitarismo, en cambio, pretende hacer de cada ciudadano un militante. La sumisión no le basta, exige el fervor. La diferencia entre un régimen simplemente autoritario y uno totalitario está en que el primero quiere que no se le ataque y el segundo considera un ataque todo lo que no es un elogio. Al principio le basta que no se les desfavorezca. El segundo pretende además que no se haga nada que no le favorezca. Y quiero advertirlo porque este proceso de transición puede parecer sutil o no ser detectado. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Además, quiero agregar 3 particularidades que siento que en tus modelos de estas neodictaduras tiene el socialismo chavista, que son particularmente peligrosas. La primera es la entrega de la soberanía nacional a Cuba. Yo les pregunto, ¿cómo se sentirían ustedes si aquí en España cualquier país extranjero, cualquiera, controlara su sistema de identificación o controlaran sus notarías o sus registros mercantiles? O si hubiese militares de cualquier otro ejército dándole órdenes a generales o almirantes españoles. Y esa penetración obviamente no es solamente para tomar estas decisiones, sino que también obviamente incluye en un proceso de ideologización progresiva. Lo segundo es la militarización de la sociedad. Solamente doy un ejemplo. Ante el horror de la criminalidad que describía también Julio, la respuesta del señor Maduro ha sido el Plan Patria Segura para combatir la criminalidad, es decir, sacar a la calle a 12.000 efectivos del ejército con armas de guerra. Cuando todos sabemos que los efectivos armados con armas de guerra en la calle asustan a todo el mundo menos a los delincuentes, pero sí tienen un efecto represivo sobre la protesta y sobre la disidencia. Y lo tercero, y quizás es lo más preocupante como elemento, es el entramado complejo de vinculaciones internacionales que han ido estableciéndose alrededor y detrás del régimen chavista y ahora con el señor Maduro, y con la penetración de organizaciones incluso vinculadas al crimen organizado, narcotráfico, armas, minerales, que generan obviamente una serie de intereses en que este esquema de sumisión se mantenga en Venezuela. En cuanto a la realidad hacia afuera, ¿qué está pasando con los países democráticos del mundo? Y allí yo quisiera insistir en nuestra frustración cuando uno ve cuáles son las reacciones inmediatas frente a situaciones mucho menos graves como lo que ocurrió en Ecuador, ocurrió en Paraguay, pero que los gobiernos democráticos de América Latina nos han dado la espalda. Recientemente se reunió la OEA en Guatemala. No hubo una voz de un gobierno democrático, una, alertando acerca de la violación recurrente a la Carta Democrática Interamericana. Y la excusa de la injerencia es inaceptable, porque entonces la Carta Democrática Interamericana, ¿qué es? Si no es el compromiso entre naciones por velar entre esos principios democráticos entre países. La realidad es que, desde el punto de vista económico, la destrucción en Venezuela versus la oportunidad que sería un país en progreso está claro. En segundo lugar, la vocación expansionista de estos proyectos está más que demostrada. No solamente nos referimos a Nicaragua, a Ecuador, a Bolivia o Argentina. Sabemos que en todo aquel país donde hay un gobierno desafecto, ha habido intervención y hay rastros de recursos del petróleo venezolano. Y finalmente, sin lugar a duda, hay una amenaza a la seguridad y a la estabilidad de la región. Yo quiero concluir planteándoles lo que hemos hecho nuestras generaciones. ¿Dónde están los grandes logros y por qué hoy estoy en una posición mucho más esperanzadora y optimista que incluso la que teníamos
el año pasado cuando nos encontramos aquí. Primero, tenemos una unidad democrática que ha demostrado ser una alternativa de poder viable con una visión y un proyecto de país y una organización que se ha evidenciado. En segundo lugar, hoy el mundo entero sabe lo que nosotros sabemos y es que somos mayoría. Somos mayoría los que apoyamos y queremos un cambio no solamente de gobierno, sino de modelo de sociedad en Venezuela. Y en tercer lugar, hemos entendido y hemos emprendido esta nueva etapa de lucha en dos planos. Claro que hay que participar y defender la organización electoral, pero el 14 de abril demostró que no es suficiente ser mayoría y ganar elecciones. Hay que en paralelo avanzar, como esta mañana también hablábamos, a nivel de la organización cívica, la lucha, la protesta, la manifestación y esas exigencias que hacen que las instituciones reaccionen. Por eso yo quiero decirles que en estos años que muchos de los que están aquí han venido y hemos venido a FAES y en algunos momentos nos han sentido quizás un poco angustiados o desesperanzados, yo siento que hoy venimos en una actitud y con una posición distinta. Siento que la fuerza política, la fuerza moral y la fuerza espiritual que tenemos los venezolanos hoy nos hace plantearles con seguridad que este cambio y este proceso de transición es indetenible. Somos mayoría y haremos valer esa mayoría y esa verdad en Venezuela. Pero hoy los necesitamos más que nunca. Los demócratas de América Latina y los demócratas de Iberoamérica y del mundo nos necesitamos para hacer realidad ese milagro venezolano y también para acompañar a España a que salgamos de una etapa quizás de sombras, pero con esta vocación democrática será, sin lugar a dudas, grandes luces. Muchísimas gracias.